Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, un día más, ya el día 12 de la cuarentena. Y bueno, nosotros un poquito siempre compartiéndoles que la intención de hacer estos live es poder compartir juntos un poco todos estos temas de crecimiento personal, cosas que nos puedan aportar un poco a nosotros en nuestras casas, ir trabajando un poquito más esto del ser, cómo ir creciendo también aprovechando que tenemos más tiempo y que también estamos en un tiempo de más fragilidad, ¿no? Tenemos un poco más nuestro ser más nostálgico, más anhelando cosas, más deseando o pensando en tantas cosas que dejó de hacer, ¿no? Y que por este tiempo que estamos acá nos choca un poco más aquello que dejamos de hacer, ¿no? Estamos más reflexivos algunos, más pensantes, entonces un poco es la idea, ¿no? Seguir aportando con estos live para crecer un poquito, para sentirnos un poco más deseosos de que cuando termine esto poder lograr más cosas y que nuestro ser esté más limpio, ¿no? Es un poco siempre la intención poder crecer, ¿no? Buscar crecer cada día y esta es una gran oportunidad porque definitivamente esto es un impacto emocional, ¿no? Cuando nuestro ser genera estos impactos abruptos como es poder de alguna forma estar más cerrados de nuestra libertad, es ahí donde podemos trabajar más cosas, ¿no? Y podemos definitivamente hacer un gran cambio, ¿no? O nos estancamos o crecemos. Y la idea obviamente es crecer. Entonces quiero irles compartiendo un poquito siempre desde este aporte psicológico, desde este tiempo de trabajar cómo funcionamos por dentro, cómo están nuestros pensamientos, cómo va funcionando nuestro ser, acordándonos que esta es nuestra herramienta básica para poder soportar todo aquello que nos va pasando en la vida, ¿no? Cuando nuestro ser está sano, está con las herramientas, podemos saber qué herramientas tomar, todo es más fácil, ¿no? Entonces, esto que vivimos ahora es un gran impacto emocional y tenemos que buscar, ¿no? Un poquito más qué hacer. Ahora, el tema de hoy, lo que les estoy compartiendo el día de hoy es hablar un poquito de nuestros recursos internos, ¿no? Es decir, todo aquello que nosotros podemos utilizar para poder hacer frente a algo que nos ocurre. Entonces, utilizar estos recursos internos nos ayuda un montón para la vida. Ahora, cuando hablamos de recursos internos, es hablar que esta es una gran fuerza interior, cuando nosotros somos conscientes de los recursos que tenemos, podemos descubrir grandes cosas que ignorábamos. Muchas cosas que nosotros ignorábamos las podemos ir siendo más conscientes de ello. Entonces podemos utilizarlo en diferentes momentos de nuestra vida. Ahora, nosotros cuando venimos a este mundo realmente venimos desde el área psicológica con todos los recursos posibles. Tenemos todo para hacer frente a la vida. Pero es importante saber que al ignorar cosas no podemos utilizarlas, ¿verdad? Entonces, si bien todos tenemos cosas, hay algunas en las cuales en el proceso de la vida vamos complementando. Es decir, nos vamos como que completando. Entonces vamos a conversar un poquito de eso. ¿Estamos completos? Sí. ¿Venimos con recursos internos? Sí. Pero en el proceso vamos completando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, necesitamos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en la vida que nos ayude a completarnos. Ahora, cuando por ejemplo hablamos de eso, hablamos de que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando un joven es adolescente o tenemos niños o adolescentes, normalmente todo lo que hacen es en función a lo emocional, ¿no? Buscan siempre lo emocional, buscan tener placer, ¿no? Entonces, lo que muchas veces, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Cuando un niño quiere jugar y no quiere ir al colegio, es un ejemplo, los padres lo que hacen siempre es ahí, o lo que deberían hacer los papás ahí es poder buscar en ellos que vayan a través de preguntas entendiendo para ir trabajando un poco más por la razón. Es decir, que no solamente funcione la emoción, sino que la razón también empieza a entrar en su vida. ¿Por qué? Porque obviamente están chicos, pero cuando empiecen a crecer van a necesitar lograr tener más activo la razón. Entonces es un poco la misión, la función de los padres. Por ejemplo, en el caso de una persona que es más tensa, ¿no? A veces hay personas que son más tensas y les cuesta disfrutar lo que hacen. Entonces es eso también, mucha razón. Cuando hay mucha razón, nos cuesta disfrutar, queremos el perfeccionismo. Entonces lo que buscamos ahí es que funcionemos más a través de relajarnos, el placer,
¿no? Entonces, ¿cómo en cada etapa funcionamos diferente? Ahora, ¿por qué cuando estamos en el proceso de la vida pasan cosas y de pronto abandonamos? A veces pasa que hacemos cosas pero abandonamos. Porque para poder realmente tener éxito o para poder crecer y completarnos a través de la vida necesitamos saber cómo funcionamos. Nosotros, si bien tenemos un cerebro, realmente son 3 cerebros que funcionan como uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo funcionamos? Tenemos este cerebro primitivo, ¿no? Este cerebro que es el automático, el que reacciona, el que ante una situación es el impulsivo, ¿no? Entonces, este cerebro evalúa la supervivencia, ¿no? El cuerpo es dirigido por este cerebro, ¿no? Cuando ocurre un terremoto o cuando ocurre algo, nosotros no estamos pensando, bueno, ¿saldré o no saldré? ¿No? Porque normalmente salen disparados, ¿no? Cuando nosotros estamos, bueno, los latidos de nuestro corazón, bueno, todo hace que funcione nuestro cerebro primitivo. Cuando estamos, por ejemplo, respiramos, funcionamos por el cerebro primitivo. Cuando evaluamos siempre un peligro, ¿no? O sea, va a pasar algo y estamos, o sea, automáticamente reaccionamos. Entonces, esto es muy importante reconocer. Ahora, tenemos el cerebro emocional, ¿no? El que hablábamos hace unos días sobre las emociones. Este cerebro lo que hace es el cerebro límbico, ¿no? Es el cerebro en el cual funciona a través de un incentivo, ¿no? Un placer, ¿no? Busca siempre el placer. Sentir bonito, se dice, ¿no? Y también divertirse. Y el otro cerebro es el cerebro racional. Este es el cerebro que funciona al final de todo, ¿no? Es el último que se activa, se puede decir. Muchas personas se quedan en el emocional, entonces tenemos que buscar que este cerebro racional nos ayude, es decir, funcione para que pueda guiar nuestra vida de una mejor forma. ¿Qué hace? Analiza todo, piensa, medita, evalúa, ¿no? Entonces todo esto es nuestra riqueza interna, estos 3 cerebros. Y nuestra gran función en la vida para poder completarnos como seres humanos es saber que tenemos que lograr un gran equilibrio con este cerebro, ¿no? Con este pensamiento, con este funcionamiento, un equilibrio. Es decir, no todo placer, no todo racional, porque necesitamos, para poder crecer, utilizarlos todos, ¿no? Y saber que son herramientas que a nosotros nos sirven. A ver, vamos a avanzar un poquito más. El gran desafío del ser humano es ¿no? Realmente conocerlo y poder saber que la razón, la emoción y lo primitivo, ¿no? Esto es como si fuera, por ejemplo, el jinete y el caballo, ¿no? El jinete es como la gran razón y el caballo es como la emoción. Entonces tenemos que tener un jinete sano, ¿no? Una razón sana que pueda ir dirigiendo a esta emoción que a veces nos invade. Ahora que estamos en la cuarentena, comparto este tema también porque nos dejamos llevar mucho por la emoción, ¿no? El miedo, ¿qué pasará? Entonces dejamos que esta emoción nos invada y esto es lo que nos puede hacer mucho daño. Tenemos que pensar un poco, analizar, observar, ver cómo están las cosas para que esta emoción no se vuelva loco internamente en nosotros y nos rebalse, ¿no? Esto es un poquito el ejemplo, ¿no? Siempre el jinete, que es la razón, ir ayudando a estas emociones que van apareciendo, ¿no? Por eso hemos estado compartiendo mucho respecto a las emociones en estos días, porque es fundamental que no nos dejemos llevar 100% por la emoción, porque si no alteramos nuestro ser, ¿no? Y no vemos las cosas como son, más realistas. Ahora, ¿qué más es importante saber, ¿no? Cuando el jinete y el caballo, o bien dicho, como estamos diciendo, cuando el cerebro racional y el emocional se ponen de acuerdo, realmente podemos ser indestructibles en la vida, ¿no? A veces decimos, pero ¿cómo funcionamos? A veces las emociones ganan, ¿no? Acuérdense que somos emocionales, seres emocionales por naturaleza. Entonces, por eso es este gran esfuerzo de trabajar en nuestra razón, de poder crear en nosotros una fuerza de la razón y esto nos ayude poco a poco a crecer. Es importante también saber que todo esto nos va a ir ayudando a complementarnos, a crecer, a mejorar, ¿no? Ahora, es muy importante saber cómo funcionamos, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? Nosotros cuando recibimos mensajes, información de afuera, lo primero, al primer cerebro que llega es el cerebro emocional, es decir, a este cerebro de las emociones, como les compartía.
Pero en el caso, por ejemplo, de los hombres, cuando llega esto al cerebro emocional, automáticamente pasa al cerebro, al cerebro racional, en el caso de las mujeres. En cambio, en el caso de los hombres pasa al cerebro primitivo. Entonces esto hace que muchas veces los hombres sean un poco más, ante una situación, más automáticos, ¿no? Pasa algo, hay una bronca, una discusión y automáticamente ¿qué pueden hacer? Pelear, golpear, ¿no? Reaccionan. En cambio, al pasar la información al cerebro de la mujer, al emocional, perdón, a la razón, hace que la mujer piense más, evalúe más. Por eso es que cuando la mujer va a hacer una compra, se demora más, la piensa más, ¿no? En cambio, el hombre cuando va a decidir algo, funciona más por el cerebro primitivo, ¿no? Entonces, es importante ver esto porque también hoy que estamos en casa y que a veces, bueno, ya van pasando tantos días y de pronto funcionamos tan diferente que podemos chocar, ¿no? Chocar las parejas, ¿no? Igual los hermanos, o sea, podemos chocar y es importante saber cómo vamos funcionando desde la parte de nuestra neurociencia, ¿no? Nuestro funcionamiento. Ahora, es importante también ir conociendo un poquito, ya como para cerrar esta información, cuáles son esas dos cosas importantes para poder lograr el éxito, sobre todo en este tiempo que tenemos más espacio para poder compartir, para poder saber lo que vamos viviendo, ¿no? Es importante cultivar dos cosas, ¿no? Que es, uno, es la parte, para poder tener éxito, una es la parte de que todas las experiencias que vamos teniendo, disfrutarlas. O sea, necesitamos, hay muchas personas y las personas más felices son las que cultivan las experiencias. Entonces, uno de nuestros grandes retos es cultivar experiencias que nos ayuden también en este crecimiento a nivel del ser, ¿no? Más allá, las personas más felices en realidad, más que tener cosas, es experimentar, vivir cosas buenas, importantes que nos ayudan a crecer. Y lo otro también, que obviamente no todo es placer, es el conocimiento para poder crecer, es decir, la información. Cómo yo voy aprendiendo cosas nuevas, cómo yo me capacito, cómo yo voy creciendo a nivel también como profesional, como persona íntegra y voy creciendo, ¿no? Entonces todo eso que yo voy haciendo me va a ir ayudando poco a poco. ¿A qué? A poder equilibrar lo que hablábamos, ¿no? El placer, el disfrute es bueno, pero también esta parte del crecer. A veces, estos recursos internos no los utilizamos y por eso es que caemos, ¿no? Y nos frustramos porque estamos muy metidos en el placer, pero no estamos aprendiendo. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿no? Si tenemos estos espacios en la cuarentena, a veces estamos muy metidos en redes sociales, ¿no? A todos nos pasa, a mí también hay días en que estoy más metida y de repente me olvido de leer un buen libro, me olvido de estar informándome de nuevas cosas, aprendiendo nuevos temas, ¿no? Entonces es importante este equilibrio para que crezcamos, ¿no? Y para poder, como les digo, cultivar esto en nosotros. Y también un tema muy importante quería hablarles sobre, para ir cerrando, es del tema del yo observador. ¿Qué significa, no? Voy a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, si vemos un tablero de ajedrez, tenemos piezas blancas y piezas negras, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas piezas negras vamos a suponer que son los pensamientos positivos, o los negativos mejor, y las piezas blancas son los pensamientos positivos, ¿no? Entonces, si yo veo este tablero de ajedrez, puedo decir, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿No? En realidad, no soy ninguna de las dos piezas. Lo que yo soy es el tablero. ¿Por qué? Porque yo soy el yo observador. ¿Qué significa? Que en realidad yo soy más que mis pensamientos. A veces funcionamos en la vida pensando cosas, como lo decía hace un momento, ¿no? Estamos pensando que no vamos a salir de esto, que esto puede ser algo que sea el fin. Hay mucha gente que lo ven como que ya el fin, ¿no? Que es el castigo por no haber cuidado la humanidad, en fin. Pero no. Nosotros somos más que lo que pensamos y tenemos la gran capacidad y la gran llave para poder ir en nosotros encontrando esto que nos dé realmente la verdadera felicidad, que va más allá de estar hoy en nuestras casas, privados de alguna manera de la libertad o con todo lo que ocurre. Todavía le podemos sacar un provecho a esta vida así como estamos, y esa es la gran misión, ¿no? Y el gran reto ya para ir cerrando este pequeño live, es poder cultivar tres hábitos que nos pueden ayudar en esta cuarentena y en realidad siempre, ¿no? ¿Para qué? Para este yo observador, para despertar más este yo observador y ser más agradecido
con lo que vivimos dentro de las dificultades que pasamos. Tenemos estos 3 hábitos que podemos trabajar, que es, primero, cultivar los recuerdos. ¿Qué significa? Que nosotros a veces decimos muy fácil, no, todo me sale mal, o decimos palabras que son definidas, ¿no? Pero esto no es real, porque nosotros en la vida hemos tenido muchos recuerdos, muchas cosas que nos han ayudado a crecer, muchas cosas que nos han ayudado a permanecer hoy por hoy como estamos. Entonces, el reto es poder cultivar esos recuerdos, ¿no? Que estos recuerdos nos ayuden hoy a saber que un día que también pasamos por problemas salimos adelante, ¿no? Que esto no nos va a derribar, que esto no nos va a enterrar, ¿no? Estos recuerdos, traer recuerdos al hoy, ¿no? De repente de personas que ya no están, pero recordar cómo hubieran pensado esas personas, qué hubieran hecho en estas circunstancias, desde lo más pequeñito, ¿no? Por ejemplo, de repente alguna persona puede estar recordando en este momento a su madre que ya no tiene, o a su papá, ¿no? Y decir, ¿qué hubiera hecho en esto, no? O, no sé, cocinar desde algo muy elemental, ¿no? ¿Cómo le puedo administrar mejor la comida para que me alcance el dinero, ¿no? Ahora que ya es hasta el 12 de abril, de repente estirar un poquito más el dinero. Entonces, recordar esas personas o estos acontecimientos en nuestra vida, ¿para qué? Para que al recordarlos hoy nos dé esa fortaleza a nuestro corazón. Ese es el primer hábito. Trabajar en el recuerdo de lo mejor que hemos vivido hasta hoy, hasta donde estamos. Y anotarlo si podemos. El segundo hábito que podemos cultivar es ser agradecidos. Sí, ser agradecidos dentro de lo que estamos ahorita. En algún otro live voy a compartirles sobre el diario de gratitud. El diario de gratitud, puedo compartirles un poquito más extenso cómo es, pero básicamente es poder escribir todo lo que nosotros tengamos que agradecer en un día, ¿no? Todo, detalles, ¿no? Cuando yo he hecho mi diario de gratitud, muchas veces he escrito hasta detalles como gracias por hoy día estar viva, ¿no? Por tener brazos, por tener piernas. A veces tenemos que ser con la mente muy, muy detallados, detallistas, ¿no? Decir muchas cosas muy detalladas para que nuestro cerebro, nuestro ser pueda trabajar. El ser agradecido es lo mejor contra la depresión. Cuando tú escribes todos los días por las cosas que quieres ser agradecido, por las cosas que has vivido, desde que te sirvieron un plato de comida, desde que te agradecieron por algo que hiciste, todo, ¿no? Todas las cosas detalladas, escríbelas. Ese es un gran hábito. El ser agradecido te libera de muchas cosas y llena tu ser de paz, ¿no? Y el tercer hábito que podemos hacer también en este tiempo es ser solidario. Y eso ya lo hemos visto en otros live, ¿no? El ser solidario nos ayuda un montón, ¿no? ¿Cuántas personas hoy están pensando en todas las personas que están pasando necesidades con esta cuarentena? ¿Cuánta gente se organiza? ¿Cuántas personas están dejando, por ejemplo, a las personas, a los del servicio de limpieza, ¿no? Dejando comida, dejando una caja, se organizan, ¿no? Todo eso llena tu felicidad. La felicidad no es algo que llegue, la felicidad es algo que se construye con estas pequeñas acciones. Entonces, es eso, es ser solidario desde donde estamos. No necesitamos hacer grandes cosas, lo que necesitamos hacer es decidirnos y desde una llamada, un mail, un correo, hay persona que está a tu costado, si vives solo, como te digo, haz un live y comparte con otros lo que tú conozcas, ¿no? Ser solidarios, poder entregar a otros hoy, nada es poco, hoy nada es poco, eso es lo que va a despertar nuestro ser y va a despertar todos los recursos internos y esto va a ser una gran experiencia, porque cuando recordemos este momento no lo vamos a recordar como algo malo, no, por más que sea duro, lo vamos a recordar como algo que nos ayudó y nos hizo despertar que podemos ser solidarios siempre, no solamente hoy, que podemos ser agradecidos siempre, que podemos cultivar recuerdos, ¿no? Y poder pensar en todo aquello que nosotros hemos recibido como seres humanos. Todo eso nos va dando esta gran fortaleza interna de poder descubrir estos recursos internos que los tenemos todos. Entonces, que esta cuarentena realmente sea esto, una oportunidad para descubrir estos 3 hábitos, hagámoslos todos los días, si podemos
o empecemos poco a poco, escribamos, ¿no? Y luego lo leemos y eso nos va enriqueciendo. Lo importante es buscar seguir creciendo, ¿no? Que este cerebro que tenemos, que nuestro ser no está por gusto. El equilibrio siempre va a ser poder tener placer y también tener experiencias de vida que nos ayuden a completarnos como seres humanos. Es así donde encontramos la gran riqueza para poder seguir creciendo. Bueno, quiero saludarlos un poquito. Grisette, ¿cómo estás? Rosemary, qué gusto. Vitalia, Eduardo, Marcelo, Claudio, primo, ¿cómo estás? Sandra, Mati, ¿cómo están? Qué gusto saber que han estado escuchando un poco este tema. Bueno, hablar de los recursos internos que todos tenemos, ¿no? Y lo más importante es activarlos, los podemos activar. Siempre yo digo, estos momentos de impacto emocional son los mejores. Ahora que escuchaba un poco al Papa, y escuchaba, bueno, y estaba con el Santísimo viendo en la televisión, se me salieron las lágrimas, ¿no? Y dije, wow, es que todos estamos sensibles, todos estamos pensando cómo hoy no nos podemos abrazar, cómo no estamos juntos, cómo perdimos esto que nos era tan normal, estar juntos como seres humanos, ¿no? Cuando pasa eso, como les comparto, al tener esto que les digo que se me salen las lágrimas, es por eso, ¿no? Porque estamos muy sensibles. Por eso este es el momento en poder hacer estas acciones y poder crear y cultivar estos hábitos. Y si ya los tenemos, hagamos otros. Si ya tenemos estos 3 hábitos de ser agradecido, de ser solidarios y de poder almacenar los recuerdos, ¿no? Es muy importante. A veces nos juzgamos mucho y pensamos que no hemos hecho nada por nadie. No, hay cosas, hay recuerdos hermosos que todos hemos tenido. Traigámoslos al presente. Esos son nuestras grandes fortalezas para seguir adelante en este tiempo. Bueno, la verdad me ha encantado compartir con ustedes. Voy a seguir haciendo live, voy a seguir compartiendo más temas de psicología, cosas que nos puedan ayudar a seguir creciendo, a complementar un poquito todo lo que vamos viviendo. Y nada, pongamos en práctica todas las cosas que podemos hacer, amemos a la gente que está a nuestro lado, disfrutemos este momento dentro de lo que estamos. Sí, parece de locura, pero se puede disfrutar. Y si podemos, hagamos algo que en un momento yo también lo hice cuando pasé algún momento duro en mi vida, como todos que hemos pasado cosas, ¿no? Hagan una frase palanca. Yo le llamo una frase palanca, es donde, por ejemplo, una frase que en algún momento yo la llevo y la pongo en mi Facebook, es transformé la adversidad en oportunidad. Esa para mí es una frase palanca. Transformé la adversidad en oportunidad. Entonces, cuando pase el tiempo y yo veo esa frase, me genera, wow, ¿no? Tuve este problema, tuve esta situación y cómo salí adelante. De eso se trata, hacer una frase, ¿no? Y la puedes escribir o hacer con plumón y la pegas en tu cuarto. Entonces, haz una frase palanca de este tiempo, ¿no? Cómo salir adelante en este tiempo. Yo también voy a crear ahora mis frases palancas. Vamos a hablar después de qué importante es tener frases que nos ayuden a complementar, como les digo, esto que estamos viviendo, para cuando esto pase decir, wow, yo hice todo esto y sí pude salir adelante. Entonces, nada, esa es la invitación. Quiero agradecerles también por compartir, por estar ahí, porque sé que todos necesitamos siempre apoyarnos. Y nada, bueno, mañana completamos un poquito más la información y vamos a seguir haciendo más live para todos, para juntarnos y estar siempre unidos en este tiempo. Laila, ¿cómo estás también? Te mando un súper abrazo. Bueno, les mando un súper abrazo a todos y ya nos vemos nuevamente mañana. Que estén muy bien.